Vamos a cantar el coro número 126 y luego nos pasamos al coro 136. Así es que alistamos nuestras mentes y nuestros corazones.
Cuán grande
Gracias te damos, Señor, por esta adoración tan hermosa que sabemos, Señor, que ha llegado a tu corazón en esta mañana. Tú la recibiste como un olor grato, Señor. Nuestra alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda la honra y la gloria. Ahora, Señor, que vamos a recibir el mensaje, prepara, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar cada palabra que tú le has dado como Dios a nuestro pastor, que en esta mañana trae el mensaje tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ustedes, nuestro pastor Marvin Juárez. Qué gusto poderlos saludar nuevamente, estimados hermanos. Quiero invitar a todos aquellos que trajeron su Biblia. Sí trajeron su Biblia, ¿verdad, hermanos? Recuerden que estamos en el mes de la Biblia, y creo que uno de los libros que nosotros no solamente debemos de leer en agosto, debemos de leerlo todos los días y todo el año, es la Biblia. Está bien que lea usted en medios de comunicación escritos, que lea otros libros, pero si hay un libro que no debe tener polvo, que debe de estar bien marcado, bien manchadito, con preguntas y todo, allí debe ser la Biblia, debe ser la palabra de Dios, porque es ella la única que nos transforma, la única que nos enseña. Así que yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Hemos estado hablando, hermanos, de los juicios de Dios sobre la humanidad, próximos a caer sobre la humanidad pecadora, sobre el mundo perverso, lleno de maldad. Y yo quiero llevarles a Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 17.
Con la ayuda de Dios estaremos intentando hablar acerca de el quinto y el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6. Quiero invitarle a usted que va a leer conmigo, que se ponga de pie, que va a tener el privilegio de leer la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 17. ¿Lo tiene? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué hacían estas almas? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Puede sentarse. Mire qué interesante el final de la pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, los sellos del Apocalipsis capítulo 6 realmente son el inicio de los juicios de Dios sobre la humanidad pecadora. Póngase a pensar por un momento. Dios el Padre envía a su Hijo a morir en la cruz. Y el domingo pasado el pastor Gerson habló del suplicio de la cruz. La ira de Dios fue derramada sobre él para que la humanidad pudiera ser librada de la ira del Cordero, para que la humanidad pudiera ser salva gracias al sacrificio. Ahora, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo se han imaginado que después del rechazo que se tiene hacia el sacrificio del Hijo de Dios y amar más las cosas de este mundo, amar más la feria, amar más los juegos de azar donde implica dinero, amar la inmoralidad sexual y todo ese tipo de perversiones que en el mundo está y que el mundo vive? ¿Cree usted que eso es suficiente para que se descargue la ira de Dios? Claro que sí. Uno de los cantos que entonábamos decía: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Adiós, hermanos, amigos, damas y caballeros que están esta mañana y los que nos ven por la televisión. Hay de sobra razones para que Dios envíe su juicio sobre la humanidad. A diario, el pecado, la perversión, la maldad, los asesinatos, la mentira, los secuestros y tanta maldad que en este momento, mientras usted y yo estamos adorando al Señor acá, estamos leyendo su palabra, ¿cuántas personas están planeando una maldad, una perversión, un robo, un secuestro, un asalto? El Señor derramará estos juicios y empezará con los sellos de Apocalipsis 6. Vea usted, por favor, si usted nota,
y tiene su Biblia abierta, en Apocalipsis 6 del 1 al 8, usted va a encontrar que los primeros 4 sellos hay jinetes. Vea usted qué interesante. Y abrió el primer sello y salió un caballo y el que lo montaba. Pero ya en el 5.º sello ya no hay jinetes, ya no hay caballos. ¿Por qué razón? Porque de una vez el Señor empieza a agravar las consecuencias que la humanidad tiene por causa del pecado. Ahora, veamos el 5.º sello. Pónganse a pensar. En el capítulo 4, el apóstol Juan es llevado de la tierra al cielo, porque Apocalipsis capítulo 4 dice: sube acá. Y Juan es llevado del Espíritu al cielo, y lo voy a ilustrar de esta manera. Y Juan está en el cielo observando lo que pasa en la tierra. Y mira cuando el primer caballo sale y es el anticristo. Y observa cuando el caballo amarillo sale, cuando el caballo bermejo sale, cuando el caballo negro. Y empieza a ver todos los acontecimientos que hay en el planeta Tierra. Pero cuando llega el 5.º sello, Juan ya no está viendo hacia abajo, sino mira a su costado. Y mira lo que está pasando en el mismo cielo. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque en el caballo o en el sello, número 5.º o el número 5, la escena es en el cielo. Y vea lo que quiero que desarrollemos esta mañana. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Para qué se usaba el altar? En el Antiguo Testamento no era el altar, habían 2 altares, ¿sí? El altar de incienso y el altar del sacrificio. En el incienso, en el altar de incienso, se ofrecía a Dios, valga la redundancia, ofrenda. Pero en el altar del sacrificio se derramaba la sangre, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra, enseñando la palabra, muere, es como una ofrenda delante de la presencia del Señor. Vea usted, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mientras estaba leyendo esto, venía a mi mente una de las misioneras cuáqueras que viajó de Inglaterra hacia Estados Unidos y que en 1656 llega el evangelio de Inglaterra a Estados Unidos a través de la iglesia Amigos a Boston, Massachusetts, y una mujer de nombre llamada María Dyer. María Dyer llega y los puritanos, dice la historia, como que la estaban esperando, la meten presa como 10, 11 días, no le ponen luz, no le ponen agua y la hacen sufrir. Y luego la regresan nuevamente a Inglaterra porque no la querían en Estados Unidos. Pero María Dyer no le bastó esa experiencia difícil y nuevamente se remonta en un viaje a los Estados Unidos y llega al mismo lugar. ¿Y qué pasó con María Dyer? Los que saben la historia, ¿cómo murió esta mujer? Ahorcada. Por voluntad de Dios he venido, dijo ella, estoy parafraseando, y en su voluntad voy a morir. Y la ahorcaron. Por causa del testimonio y por causa de la predicación. Ahora, mire por favor el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo... ¿Cómo es eso que las almas clamaban a gran voz? ¿No es cierto, como dicen algunos entonces, que cuando se muere la persona deja de existir? ¿No es cierto entonces el aniquilacionismo? Hay muchos grupos, muchos de ellos están en Chiquimula, que enseñan que cuando la persona muere queda en total silencio. Y está dormida, no siente absolutamente nada, no sabe lo que está pasando, está en un estado inconsciente, enseñan otros grupos. Pero mire el versículo 10. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Si le podemos llamar personas, porque el término que utiliza ahí, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, primero, hagamos una pausa y pensemos en lo siguiente. La persona cuando muere cierra sus ojos aquí, pero los abre en otra dimensión y sigue vivo. No lo digo yo, ahí está en el texto. Pudiera llevarles a Lucas capítulo 16
Estas almas están en la misma presencia de Dios y están vivas. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento dado Jesús les dice a los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? ¿No leísteis que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Y qué le dijo? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dando a entender que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, pero en otra dimensión. ¿Me doy a entender? Entonces, las personas que mueren en el Señor van a la misma presencia del Señor. Y las personas que mueren sin el Señor en sus corazones, sin haber pasado por el proceso de arrepentimiento, la Biblia lo enseña, van directamente al castigo eterno. No hay eso del limbo con L, no se vaya a confundir, no me refiero a los centros educativos, me refiero al limbo con L, ni tampoco al purgatorio, ni otra serie de ideas que han surgido en el ambiente. La persona en Cristo va a la misma presencia del Señor, y la persona sin Cristo va a un lugar eterno lejos de la presencia del Señor, pero la persona sigue viva. La persona sigue consciente. ¿Y por qué lo digo? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en las manos o en los que moran en la tierra? ¿Tenían conciencia, sí o no? Claro que tenían conciencia. Qué interesante es que la escena pasa de la tierra al cielo. Si usted había pensado, estimados hermanos, que en el cielo no hay actividad, si alguien diría: hermano, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Allá nos vamos a aburrir, fíjese. Aquí por lo menos voy donde la vecina. Fíjese que aquí por lo menos nos reunimos a hacer un churrasco, fíjese, hermanos. Aquí por lo menos después de la sesión mensual nos vamos al café. Y en el cielo, qué aburrido. No se equivoque. El cielo es un lugar de tanta actividad en la misma presencia del Señor. Ahora, yo quiero que usted vea. Ahora, no se me vaya a confundir. Ellos están clamando por justicia, no están clamando por salvación. El rico que está en el lugar de tormento le dice: Padre Abraham, por favor, mándame un poco de agua. No podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Vaya a decirle a mis hermanos que no vengan a este lugar. Allá tienen las escrituras. ¿Me doy a entender? Ahora, yo quiero que veamos, por favor, vaya a Daniel capítulo 2. ¿Por qué quiero que veamos esto? Daniel 10, 2 y 3 y versículo 10 al 14. ¿Por qué razón digo esto? Porque a veces podemos pensar que los ángeles, qué aburridos pasan, ¿verdad? Y son millones. Los ángeles, ¿qué podrán estar? Quizás están deteniéndose la quijada sin hacer absolutamente nada. Mire por favor Daniel 10, 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron ¿cuántas semanas? 3 semanas, que equivale a ¿cuántos días? 21. Ahora, esas 3 semanas fueron las que Daniel ocupó para clamar al Señor estando él en la tierra. Y mire lo que dice el versículo 10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido ¿qué? Enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque ¿desde cuándo, hermanos? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué pasó? Fueron oídas tus palabras. Si algo Dios asegura es que cada vez que un hijo, una hija de Dios eleva oración a Él, Dios oye. Dios oye la oración de sus hijos. Ay, hermano, llevo 10 años orando, fíjese, pero la oye. Vea lo que sigue diciendo el texto.
Versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué le dijo el ángel? Yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos? 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pensemos por un momento. Nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en la atmósfera espiritual porque no lo vemos. Pero hay una actividad de los ángeles, de los mandatos de Dios, del trabajo que Dios quiere que sus ángeles hagan, y a veces no nos damos cuenta nosotros. ¿En qué momento Dios escuchó la oración de Daniel? Desde el primer día. La respuesta venía el primer día, sí o no. Pero ¿qué pasó? En las regiones celestes, hermanos, hay una actividad tan difícil de entender para nosotros, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿qué dice? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Y yo les hago la pregunta, ¿cuáles son las regiones celestes? ¿Cuáles son las regiones celestes? Les hago otra pregunta. ¿Por qué se mira el cielo azul? ¿Por qué vemos? Vea a su derecha, vea a aquella parte se mira celeste. ¿Por qué? Los rayos del sol, cuando pasan por la atmósfera y todas las partículas que hay en el aire, la luz se separa, ¿sí? Y la luz del sol se separa en todos los colores del arco iris. Pero la luz azul es de una onda más corta y más baja que la luz roja y que la luz amarilla. Eso hace que cuando nosotros vemos al cielo que no está nublado, lo vamos a ver azul, porque la luz, al dividirse en los colores del arco iris, el color azul viaja a cierta cantidad de ondas más cortas, ¿verdad? Y más bajas, y por eso es que nosotros vemos el cielo azul, por la refracción de la luz. Ahora, el punto es el siguiente, hermanos. De acuerdo a Pablo en Corintios capítulo 12, si no estoy mal, 2 Corintios 12, hay 3 cielos, ¿sí? El cielo donde está el trono de Dios, donde estas almas están clamando al Señor por justicia. Está el cielo cósmico, donde están las estrellas, las galaxias, ¿verdad? Y todo lo que el famoso James Webb nos está mandando de las fotografías. Y está el cielo atmosférico, de la atmósfera para acá. Y la palabra en Efesios 6 dice que tenemos esa lucha en las regiones celestes. Si usted regresa a Apocalipsis 6, las almas que clamaban se le dio una respuesta. Se le dieron vestiduras blancas y le dicen, descansen todavía un poco de tiempo. Eso significa que los hijos de Dios, hombres y mujeres que mueren en Cristo, van a descansar, hermanos. Van a descansar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué dice Efesios 2, 1 y 2? Para pasar al otro punto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Daniel ora, dice Daniel, desde el primer día que empezaste a orar, te escucharon la oración. Y Dios me dijo, andá y dale la respuesta a Daniel, pero me detuvieron en el aire. Nosotros, hermanos, no conocemos en detalle el fenómeno espiritual que se da en las regiones celestes, pero sí hay una lucha. Lo que quiero motivarle en este momento es: no deje de orar. ¿Cuánto le llevó a Daniel la respuesta? 21 días. ¿Cuánto llevan ustedes jóvenes orando por su novia? Hay un mes. No, quizá tiene que ser un año, quizá 2 años. Usted no sabe qué oposición pueda tener, porque la decisión de con quién se va a casar es trascendental para la vida.
Me doy a entender, pero hay que seguir clamando que Dios oye a sus hijos y tiene una respuesta. Vaya por favor a Job capítulo 1. Mire qué interesante. Job capítulo 1, versículo 6. No sabemos si esta escena se sigue repitiendo, no sabemos cómo fue que se dio y no sabemos si el diablo sigue teniendo permiso para entrar y salir. Pero por lo menos en Job tenemos esta descripción. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Satanás no es omnipresente, hermanos. Así que si yo estoy hablando con alguien de Estados Unidos, cristiano, y me dices que mire usted, el diablo me tentó, pero ese día en la tarde estoy hablando con alguien en Guatemala y me dice el diablo me tentó, no podía estar en dos lugares a la vez, porque él no es omnipresente. Tenemos que entender las artimañas y cómo él maquina su trabajo. El punto es que las almas del quinto sello claman a Dios, Dios responde, les dice póngale unas vestiduras y que esperen un poco de tiempo, que descansen. Daniel ora, Dios escucha la oración y es una revolución y una guerra en las regiones celestes. ¿Cuánto tiempo lleva orando usted por su hijo para que se convierta? ¿Cuánto tiempo lleva usted orando por ese problema? No lo sé. No deje de orar, no deje de clamar, no deje de implorar la misericordia de Dios, que Dios oye a sus hijos. Dios clama para que usted y yo estemos en su presencia. ¿Qué quiero decir con esto? La parábola cuando dice, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere que estemos hablando con Él. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros bajamos la guardia y decimos, no, ya no voy a orar por esto, ya no voy a clamar por esto. A Daniel le costó 21 días. Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿qué dice? Yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar. Si yo les digo, hermanos, vamos a terminar luego hoy, porque vamos a ir a prepararnos para la invasión, indica que hay algunos detalles que falta que hacer. ¿Me doy a entender? Pero si yo les digo que ya está todo preparado, indica que solo esperamos que llegue la hora. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. El cielo, hermanos, es un lugar de mucha actividad en la presencia del Señor. El cielo es el lugar que cuando Pablo tuvo la oportunidad de subir, dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que dice, ni han subido en corazón de hombre, tiene Dios preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? De veras, ¿sabe cuál es la clave para que nos evaluemos? Si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos, los que están en la palabra. Guardad mis mandamientos. Ahora, interesante. Clamaban las almas, póngales una vestidura. Ellos clamaban por justicia, clamaban para que Dios derramara esa justicia a la humanidad pecadora, especialmente los que habían sido prácticamente los verdugos de ellos. Vamos a Apocalipsis 6:12 y miremos el sexto sello. Ya no vemos que hay un caballo, ya no vemos que hay un jinete. Y miren qué interesante lo que dice Apocalipsis 6:12 en el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que dice, hubo un gran ¿qué? Terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, a mí me gustaría que usted haga uso de la Biblia, porque lo que queremos es que usted conozca la palabra. Rápidamente, busque 1 Samuel 14:15. ¿Por qué razón? Vamos a ver unas 3 o 4 citas. Porque cada vez, oiga,
Cada vez que Dios visitaba la tierra, voy a utilizar ese término visitar porque todo está delante de Dios. Para Él no hay pasado ni hay futuro, para Él todo es presente, Él está en todos lados, pero voy a utilizar ese término. Cada vez que Dios iba a hacer una visitación al planeta en juicio para la humanidad o para un grupo determinado, los terremotos se hicieron presentes. Mire 1 Samuel 14:15, ¿lo tiene? Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico. ¿Y qué dice? Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Váyase a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 13. Vea lo que Dios dice a través del profeta, un mensaje para la tierra. Isaías 13:13. Porque haré estremecer, ¿qué dice? Los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. Váyase al capítulo 24 de Isaías y mira el versículo 20. Isaías 24:20. ¿Cómo inicia? Temblará la tierra como un ¿qué? ¿Y cómo se mueve un ebrio, hermanos? No es cierto que va midiendo la vía derecha con la vía izquierda, ¿verdad? Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá. ¿Y qué dice? Y nunca más se levantará. Váyase al capítulo 29 de Isaías y mire el versículo 6. Isaías 29:6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada ¿con qué? Con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Yo no quiero estar cuando el Señor haga esto, hermanos. No quiero estar, porque ustedes ya leyeron. La gente de ese tiempo va a decir que las rocas nos caigan, que las montañas nos caigan. Ellos no tenían miedo a morir. Ellos lo que querían era esconderse de la ira del Todopoderoso. Mire Ezequiel 38:19. Vea, Ezequiel 38:19. Dice: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y cuando nosotros estudiemos lo que es el milenio, vamos a ver cómo Zacarías nos dice que el monte de los olivos se va a partir en una cruz, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, los terremotos. Mire, tengo un libro acá que me llamó la atención lo que el autor recoge y se lo quiero leer. Son datos históricos del Observatorio de Estrasburgo, quien mantiene una estadística sobre la frecuencia de terremotos que se han dado a lo largo de los siglos. Y escuche esto: en el siglo XII registraron 84 terremotos de gran magnitud. En el siglo XIII, 115 terremotos. En el siglo XIV, 137 terremotos. En el siglo XV, 174 terremotos. En el siglo XVI, 258 terremotos. En el siglo XVII, 378. En el siglo XVIII, 640. Y vea, de 640, en el siglo XIX fueron 2119 terremotos. El total de terremotos del siglo XX excederá por mucho el del siglo XIX. Según estimaciones generales, aproximadamente 626.700 personas fueron muertas por terremotos entre 1905 y 1975. Tan solo en el periodo, oiga, de enero hasta julio de 1976, el número de muertos por terremotos ascendió a 1.015.500. ¿Cuándo fue el terremoto aquí en Guatemala? ¿Quiénes estaban? Levanten la mano.
Levanten la mano si usted estuvo para el terremoto. ¿Se le movió la casa o no? ¿Le movieron la cama o no? ¿Le movieron la mesa? Sí, hermanos. ¿A qué horas fue ese terremoto? A las 3 de la mañana. Fue un día viernes, si no estoy mal. Fue de 7.5 grados sobre la escala de Richter. Duró 35 segundos. 250,000 casas fueron dañadas, 23,000 muertos y 1 millón de personas damnificadas. 31 segundos fatídicos. Fue la madrugada del miércoles 4 de febrero de 1976, dice este medio noticioso, a las 3:01 con 43 segundos, hora local. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros, el epicentro en la parte de arriba, el hipocentro hasta abajo, 5 kilómetros, ¿verdad? Y fue entre Gualán y Amates, la famosa falla, hermanos. Los terremotos, 3 terremotos en la historia que son considerados como los más letales. Y escuche, el terremoto de 1556 en China, con una magnitud de 8 en la escala de Richter, causó más de 830,000 muertes, ciudades enteras fueron arrasadas, las montañas se derrumbaron, los ríos fueron bloqueados, provocando una serie de hambrunas y otros problemas que aquejaron a los afectados. Es uno de los más grandes o el más grande reconocido por los historiadores. El número 2, el terremoto en Indonesia en el año 2004 alcanzó una magnitud de 9.1 y 9.3 en la escala de Richter, desencadenando uno de los tsunamis más mortales de la historia. Mató entre 230,000 y 280,000 personas en 14 países. Fue el terremoto que hizo famoso los tsunamis, el 2004. El tercero, el terremoto de Haití, afectó la capital del país, Puerto Príncipe, con una magnitud de 7 grados en la escala de Richter y mató 230,000 personas. Son los 3 terremotos que son considerados más mortíferos a lo largo de la historia. El de China en 1556, el de Indonesia en el 2004 y el de Haití en el 2010. Pero no es cierto que los guatemaltecos después del terremoto del 76 abarrotaron las iglesias. No sé cómo fue aquí en Chiquimula. Yo no venía ni en camino todavía para estar en esta tierra, ¿verdad? O sea que no estaba presente para el terremoto. Pero una persona que ya tenía mucha edad, él ya murió. En una de las conversaciones salió el tema del terremoto. Y yo le decía, él se llama Mario y no es de Chiquimula. Le decía yo, hermano Mario, le decía yo, ¿y qué pasó con el terremoto? ¿Qué hizo usted? Le dije, cuando fue el terremoto. Y me dijo, mire hermano, me dijo, fue una cosa horrible la que vivimos, pero sabe, me dijo, durante los 3 meses siguientes del terremoto yo fui a la iglesia, me dijo. 3 meses me duró el miedo y después volví al mundo, me dijo. ¿Cuánta gente no reaccionó porque le movieron la cama? Porque le movieron la mesa, porque le botaron la silla el 4 de febrero del 76. Imagínese usted, siempre Dios ha manifestado su ira a través de los terremotos. Ahora, ¿por qué se dan los terremotos? ¿Por qué se da? La famosa escala de Richter la inventó un estadounidense en 1935 y la otra famosa escala de Mercalli por Giuseppe Mercalli, un italiano, en 1902, que son las 2 cosas que vamos a oír cuando escuchamos de terremotos. El famoso sismógrafo. Uno puede investigar cómo medían los terremotos al principio de la vida, después de Cristo, digámoslo así, de Cristo para acá, y cómo los miden hoy. Yo cuando tenía 17, 18 años, que fue la primera vez que Dios me dio el privilegio y la oportunidad de ir a los Estados Unidos, en Los Ángeles, en una de las películas mira la montaña que dice Hollywood, ¿sí? Entonces, en una oportunidad me llevaban mis familiares en esa ruta para Hollywood, pero no íbamos a Hollywood, íbamos al observatorio que hay en esa montaña, le dice Hollywood.
Y mire, para mí a mis 17 años fue impresionante entrar al observatorio ahí en Los Ángeles, y entramos a una cabina enorme, quizás como la mitad de este tabernáculo, y en una parte estaba un sismógrafo, el real, y estaba ahí marcando la agujita, haciendo la manchazón, ¿verdad? El sismógrafo. Pero en el lado derecho había otro igual que el que estaba en el lado izquierdo, solo que en este uno podía saltar para ver cuánto lograba mover la aguja. En el otro uno no podía hacer eso porque era real, marcando el movimiento de la tierra. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos maneras para medir eso más exactamente. Pero dígame usted, ¿quién puede predecir un terremoto? Si a usted dicen, mañana va a temblar, la otra semana va a temblar, ríase. Eso nadie lo sabe, hermanos. Nadie lo sabe. Ahora bien, yo le hago la pregunta: ¿por qué suceden los terremotos? Hermanos, el sexto sello, Dios, vamos a decirlo así, inaugura las catástrofes cósmicas y las catástrofes del planeta Tierra a través de los terremotos. ¿Por qué surgen los terremotos? ¿Sabe que hay dos tipos de terremotos? De movimientos, los trepidatorios y los oscilatorios. Un terremoto oscilatorio, el movimiento es horizontal, y un terremoto trepidatorio, el movimiento es vertical, dependiendo del movimiento de las placas tectónicas. Pero ¿sabe usted de dónde surge eso de los terremotos y por qué las placas tectónicas? Quiero que escuche la opinión que me parece muy interesante del geólogo llamado Snyder Pellegrini en 1859. Este hombre observó que en América del Norte y del Sur encajan con Europa y África si la cuenca del océano Atlántico estuviera cerrada. Ahora, este hombre, que es un geólogo, un científico, leyó Génesis capítulo 1 versículos 9 y 10. Si usted quiere lo lee después. Descubrió que la masa de tierra que Dios formó en el día tercero de la semana de la creación fue probablemente un supercontinente. De tal manera que cuando Génesis 1, 9 y 10 dice: y júntense las aguas en un solo lugar y júntese la tierra en un solo lugar, no estaba todo despedazado como está ahorita. Era un solo continente, dice el geólogo Antonio Snyder en 1859. Luego, oiga, este supercontinente, le voy a decir, el nombre que le dan ellos es Rodinia, se fragmentó con el diluvio. Luego se fragmentó durante el diluvio y se abrió continentalmente, formando el océano Atlántico que existe hoy. Así nació el catastrófico modelo de las placas tectónicas, el cual provee un mecanismo físico para el diluvio. Al inicio del diluvio, si usted busca Génesis capítulo 7, versículo 11, dice que Dios abrió las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, despedazando el supercontinente, y comenzó lo que se conoce como la Pangea. De hecho, Snyder Pellegrini fue el que acuñó el término Pangea, que es la expansión de los continentes. Ahora, hay una gráfica y se la quiero leer de manera literal, la que él propone. El supercontinente original que Dios creó, los científicos le llaman Rodinia. Luego, la roca creada fue cubierta con los primeros depósitos del diluvio. Las placas colisionaron de modo que crearon montañas en un supercontinente temporal que se llamó Pangea. Luego, las placas se separaron para formar el continente como lo conocemos hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Los terremotos, que son el movimiento de las placas tectónicas, nos recuerdan, de acuerdo a este geólogo, que el diluvio fue real y que desde ese juicio la tierra quedó inestable. La tierra quedó en movimiento. Yo no sé si usted ha leído comunicados del INSIBUME, pero un país altamente sísmico es Guatemala. Guatemala es un país altamente sísmico y tenemos alrededor de 6 placas, ¿verdad? La norteamericana, la africana, la euroasiática, la de Oceanía, la antártica. Pero ¿cuáles son las placas que pasan sobre nuestro país? ¿Sabe usted cuáles son?
las fallas, la placa norteamericana, la placa de Cocos, ¿verdad? Y la del Caribe y la del Motagua. Nosotros, hermanos, estamos sobre, el país nuestro está sobre esas 4 placas. Que Dios tenga misericordia, porque no sabemos si va a temblar mañana. No sabemos si va a temblar más tarde. Nadie puede predecir. Y si usted lee el Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que en el Apocalipsis va a venir un terremoto tras otro, tras otro, tras otro. Si usted lee Apocalipsis 16, 18, si quiere, busquémoslo para que nos demos cuenta. Vamos a ver si esa es la cita que yo considero que es para lo que les quiero mencionar. Apocalipsis 16, 18. En su momento, cuando lleguemos, lo vamos a estudiar. Solo hagamos la comparación. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Oiga, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Si el segundo terremoto más grande, que es el de Indonesia en el 2004, que mató de 230 a 280 mil, fue catalogado en 9.1, 9,3 grados sobre Richter, ¿de cuánto podrá ser el de Apocalipsis 16, 18 si dice que nunca ha pasado un terremoto como esos? Imagínense. Ahora, no me queda tiempo para hablar de las otras cuestiones, pero yo quiero que pensemos en algo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces esperamos que ocurra un terremoto en nuestra vida para poder comprender la misericordia de Dios? Hay mucha gente que espera el dolor. Hay mucha gente que espera la catástrofe. Hay mucha gente que espera que Dios le mueva la cama durante la noche. A veces a algunos se las mueve, no Dios ni un terremoto, otra cosa se las mueve. ¿Qué hacen? Poner una herradura, poner una cabeza de ajos, abrir la Biblia en el Salmo 91. Eso no les sirve de nada. El Salmo 91 le recitó el diablo a Jesús en las tentaciones. Lo que necesitamos es venir a Jesús, venir al Señor. Los terremotos se van a incrementar cada vez más. Y el Señor, en sus juicios sobre el pecado, sigue extendiendo la misericordia para cada uno de ustedes. Mire por favor Apocalipsis capítulo 6 y vamos a aterrizar de esta manera. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cómo es posible que el sol se va a poner negro como tela de silicio? ¿Cuándo se oscureció el sol? Al mediodía, hermanos. ¿Cuándo? Acuérdese. El día en que el Hijo de Dios pendía de la cruz, dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Se oscureció el sol. Ahora, aquí dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí no hay nada desconectado, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han oído del cinturón de fuego del Pacífico? ¿Cuántos de ustedes han oído del anillo de fuego del Pacífico? Es la zona del planeta altamente sísmica por los volcanes y la explosión de magma. ¿Y sabe usted que el anillo de fuego del Pacífico, nosotros somos vecinos de ese anillo de fuego? Lástima, yo quería traerles imágenes, pero ya no me fue posible concretar algunas imágenes. Pero ¿qué es el anillo de fuego? El anillo de fuego, hermanos, es una conexión
Oiga, se lo leo. Se trata de una cadena tectónica de 40,000 kilómetros ubicada en el Océano Pacífico que tiene forma de herradura y se caracteriza por tener una gran actividad sísmica y volcánica. Oiga, en el cinturón de fuego del Pacífico ocurre el 90% de los terremotos del planeta ocurren en el cinturón de fuego. Y concentra a la gran mayoría de volcanes activos del mundo. El 75% de los volcanes de fuego activos del mundo están en el cinturón de fuego. De tal manera que cuando suceda este terremoto, los volcanes van a explotar, van a lanzar humo, van a lanzar ceniza. ¿Y qué es lo que va a pasar? El sol no va a poder alumbrar. Vamos a ver oscuro el sol. La luna se va a poner como sangre. Y dice el texto, las estrellas del cielo cayeron. Usted dice, ay, hermano Marvin, eso no lo creo. Si una estrella no cabe en el planeta, y es cierto. El problema y el asunto es que el término de griego que se traduce estrellas incluye los asteroides e incluye los meteoritos. Dios va a lanzar sobre la tierra asteroides y meteoritos. Ya han caído varios en el planeta y ha dejado grandes agujeros, hermanos, y ha afectado bastante. En Rusia cayó hace unos par de años uno. ¿Por qué? Tanta piedra que anda volando en el espacio. Llegará un momento en que van a ser derramados sobre este planeta. A Dios no le cuesta nada, hermanos. ¿Qué dijo Josué? Sol, detente ¿en dónde? En Gabaón. Y tu luna en Escalón. ¿Se detuvo el sol? Se detuvo. Cuando Isaías va a decirle a Ezequías, arregla tu vida porque no vas a vivir. ¿Qué pasó con Ezequías? Dice que se dio la vuelta para la pared y comenzó a orar. Y le dijo, Señor, perdóname. Y luego cuando Isaías va de regreso, le dice a Dios, regresa y dile que le voy a regalar 15 años más. Y le dijo, ¿qué prueba quieres de que Dios te va a regalar 15 años más? ¿Quieres que adelante la sombra 10 grados en el reloj de Acaz o quieres que la retroceda en el reloj de Acaz? ¿Y qué le dijo Ezequías? Que la adelante quizás no le cuesta, para allá va, dice, pero que la atrase, eso es difícil. ¿Y qué dice? Y la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. ¿Le costará a Dios? Dígame usted, ¿cuánto le cuesta a Dios mover el planeta en un terremoto? Dígame usted. ¿Será que Dios agarra con el dedo y le hace así? No. ¿Será que le hace así y se mueve? A Dios no le cuesta nada. ¿Sabe una de las cosas? Voy a decirlo así y lo voy a explicar y con esto termino. ¿Sabe una de las cosas más difíciles de Dios? Es mover su corazón para venirlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede poner algo aquí, te venís a hincar. No hace eso, porque Dios respeta la libertad suya. Dios no puede decir, si no te arrepentís el domingo 18, el siguiente día te morís. Dios no hace eso. Lo más difícil para Dios, digámoslo en ese sentido, es mover su vida para traerlo a los pies de su Hijo, porque no lo puede obligar. Si Dios violentara nuestro libre albedrío, seríamos robots entonces. Y Dios no hace eso. Dios le hace la invitación a usted a venir. Pero al planeta, hermanos, lo agarra como tico, lo agarra como cualquier hoja. Y todos, hermanos, sufrimos, ¿no es cierto? Hace poquito, ¿sabían ustedes que el 8 de agosto pasó un temblor en Japón? El 12 de agosto tembló en California. El de Japón fue de 7.1, el de California fue de 4.4. Yo quiero esta mañana terminar. No espere que tiemble como el 4 de febrero del 76 y que la siguiente semana ese tabernáculo esté lleno porque gente tiene miedo. No, deje que su vida sea transformada por el poder de Dios. Hermano, yo quisiera que no hubieran terremotos, malas noticias van a haber. Que cada día fueran menos, malas noticias. Las placas tectónicas se están moviendo y en cualquier momento puede pasar. Gracias a Dios cuando los temblores son pequeños porque liberan energía. Pero cuando hay demasiada acumulación de energía, usted no sabe
por dónde vamos a ser lanzados. Cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad de arreglar nuestra vida con el Señor. Yo no quiero estar cuando ese terremoto suceda. Yo no quiero estar cuando el sol se ponga negro, cuando empiecen a caer los meteoritos. Yo no quiero estar. Y para no estar, yo necesito venir a Cristo hoy y pedirle perdón, arreglar mi vida con Él. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos, ahí donde está. Cierre sus ojos y por favor, si usted quiere que oremos por usted, póngase de pie. No le vamos a decir que venga. No queremos que se sienta incómodo. Pero si usted quiere entregar su vida al Señor, arreglar su vida con el Señor, hoy puede ser una mañana para que usted lo haga. No espere que la tierra tiemble, literalmente, para que a usted le entre miedo. No, Dios no quiere que usted venga por miedo. No, Dios quiere que usted venga porque está convencido que necesita venir a Él. Está convencido que necesita pedirle perdón. Dios no quiere gente con miedo, porque el miedo nos paraliza. Dios quiere hombres y mujeres que voluntariamente quieran venir a sus pies pidiéndole perdón. Ese tipo de gente quiere Dios. El miedo nos puede durar una semana, 15 días, un mes, 2 meses y se acabó. Pero cuando somos convencidos por el poder de Dios, aunque tiemble la tierra, usted en Cristo está seguro, porque en Jesucristo se halla la paz. ¿Por quién debemos orar? Póngase de pie. Si usted quiere venir al altar, venga al altar, pero no se quede allí. Dígale al Señor: perdóname. No podemos seguir viviendo una vida con un 80% fuera del evangelio y un 20% adentro. No podemos. Nuestra vida, Cristo entregó todo en la cruz. Él quiere todo de nosotros, no una parte. Cristo nos dice en su palabra qué es lo que quiere de nosotros, no lo que yo pienso o me imagino que Él quiere. Es lo que Él dice, es lo que Él enseña en su palabra. Así que yo quiero orar. Si usted quiere que esta mañana le incluyamos, póngase de pie o levante su mano y oramos. Te damos muchas gracias, Señor, esta mañana por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, poderla predicar con libertad y llegar a miles de personas a través de la tecnología. Gracias porque Guatemala tiene esa libertad de culto todavía. Ayúdanos a seguir aprovechando el tiempo para predicar tu palabra, pero ayuda a mis hermanos y amigos a aprovechar el tiempo para venir a tus pies arrepentidos. Que no esperemos que las condiciones sociales se empeoren para poder comprender que el mundo se encamina al abismo, que el mundo se encamina a la catástrofe, al cataclismo. Gracias porque en Cristo somos libres de la ira de Dios. En Cristo la ira del Cordero no será derramada sobre tu iglesia, porque ya Cristo pagó el precio por ella. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que los juicios tuyos están próximos a caer sobre este planeta y la iglesia tuya será levantada en el arrebatamiento. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.